Hola a todos, hoy quiero hablarles de un tema en especial. ¿Y somos los únicos en este universo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Nadie lo sabe, ¿y por qué? Porque el maldito gobierno de los Estados Unidos lo oculta si es real. Pueden seguir viendo este video o pueden irse diciéndome un montón de mamadas como pinche loco mamón, vas a decir que te secuestraron los aliens, pero yo no estaré diciendo eso. Este tema ha cautivado por mucho tiempo, probablemente ellos ya están en este mundo, probablemente ellos nos trajeron a este mundo. Hay muchas teorías tanto de la evolución humana que son inexplicables. ¿Seremos parientes cercanos de los simios? ¿O nos pusieron aquí a propósito? Algunos dirán que yo no creo en Dios ni en nada de eso por cómo estoy diciendo las cosas, pero sí creo, así que no me vayan a salir con mamadas de que pinche ateo de la mierda. Bueno, será mejor que comencemos. Un exastronauta afirma que los aliens existen y que Estados Unidos oculta ovnis. El exastronauta de la NASA Edgar Mitchell, que viajó a bordo de la nave Apolo 14 en 1971, ha asegurado en una conferencia dedicada a los ovnis y extraterrestres, que los aliens existen y que el gobierno de Estados Unidos tiene ocultos ovnis, según publica el Daily Telegraph. Mitchell explicó que en el año 1974 intentó investigar el famoso caso conocido como Incidente Roswell sobre la caída de un objeto volador no identificado en territorio estadounidense, pero su investigación se vio truncada por las autoridades del país. El exastronauta, de 78 años, dijo: "No estamos solos. Nuestro destino, en mi opinión, es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y más allá de nuestro sistema solar para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera". Mitchell creció en Roswell, Nuevo México, localidad en la que en 1947 algunos de sus vecinos creyeron ver cómo un ovni se accidentaba. Según Mitchell, los habitantes de la zona fueron silenciados por las autoridades militares. Él mismo llevó ante el Pentágono el hecho, pero cuando parecía que iba a tener acceso a los informes de lo ocurrido, toda la investigación se vino abajo. Por su parte, la NASA no ha tardado en reaccionar a las palabras de Mitchell. Según la agencia, la NASA no realiza ningún tipo de seguimiento a ovnis, ni forma parte de ningún encubrimiento sobre vida más allá de la Tierra. Indagando un poco he llegado al siguiente enlace en el periódico inglés Daily Mail, donde se comentaba una breve entrevista con la astronauta realizada en julio de 2008. Según el texto, Edgar afirma que el gobierno de Estados Unidos conoce la existencia de los aliens, así como confirma que nos llevan visitando desde hace décadas, todo un complot que se lleva ocultando por 60 años. No solo eso, sino que confirma su apariencia como pequeñas personas de extremidades estilizadas, con ojos alargados y una cabeza grande. Abducciones extraterrestres. ¿Realidad o mentira colectiva? A lo largo de la historia existen infinidad de casos de personas que han sido secuestradas por alienígenas, relatos que narran cómo fueron abducidos y examinados dentro de sus ovnis y posteriormente devueltos sanos y salvos al mismo lugar en el que fueron capturados. Normalmente la memoria de esos momentos queda bloqueada, el abducido es incapaz de recordar nada de lo ocurrido, sienten como un espacio perdido, un vacío o lapso de tiempo del cual no tienen recuerdos. Sin embargo, con el tiempo algunas de esas personas, ya sea por métodos naturales o por regresiones hipnóticas, pueden llegar a recordar las experiencias vividas mientras fueron examinados e incluso dar detalles del interior del ovni y descripciones de los alienígenas que les examinaban. Una de las constantes marcadas dentro del fenómeno de las abducciones es el hecho de que las personas que viven uno de estos episodios solo los recuerdan fragmentariamente, como si o bien los secuestradores presuntamente extraterrestres les hubieran borrado la memoria consciente del hecho, o como si, más razonable aún, el propio cerebro del testigo ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, hubiera decidido olvidar esos angustiosos momentos y alejarlos a modo de mecanismo de protección de la consciencia del abducido. La comunicación con los seres extraterrestres suele ser en la mayoría de los casos telepático, según relatan posteriormente las personas que han tenido el contacto. Las abducciones suelen producirse por la noche. En muchas ocasiones el secuestrado va conduciendo tranquilamente su coche por alguna carretera comarcal cuando de repente este parece detenerse, toda comunicación parece imposible puesto que aparatos de radio y telefonía se apagan y no reciben señal alguna. Tras ver una luz potentísima, el abducido ve cómo se acercan al automóvil unos seres pequeños y macrocéfalos que, tras anular su voluntad, lo llevan a bordo de una nave.
Por norma general, las descripciones que dan los abducidos suelen tener muchos puntos en común. El retrato robot del tipo de entidades más frecuentemente reportadas en los sucesos es de apariencia humanoide, con una estatura media de 1,20 metros, cabeza desproporcionadamente voluminosa, ojos muy grandes y prolongados lateralmente, piel grisácea, boca y nariz apenas esbozadas y brazos muy largos. El abducido, una vez dentro de la nave, es despojado de sus ropas y se le somete a un reconocimiento médico en una cámara contigua, de aspecto clínico, con paredes blancas y una mesa de operaciones, semejantes a las de los quirófanos, en el centro del habitáculo. El reconocimiento es llevado a cabo por los propios humanoides, aunque no son pocos los casos en que las tareas clínicas son llevadas a término por entidades que parecen estar en un plan de dependencia de otras, generalmente más altas y más humanas, que aplican diversos aparatos al abducido, le toman muestras de sangre, a veces de semen, de cabellos, de piel, etc., y si se trata de una mujer, le hacen lo que parece ser un reconocimiento ginecológico, introduciéndole por el ombligo una larga aguja. En algunas ocasiones finalizan con la implantación de algo en la nuca o bajo el cuero cabelludo, un microaparato. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos empleados en tratar de localizar estos implantes, muy pocos casos han acabado arrojando alguna clase de prueba. El objetivo final de las abducciones de seres humanos es un misterio, ni la hipnosis posterior más profunda puede desvelarlo. Cuando se llega en la regresión hipnótica a este punto, el corazón del abducido se acelera, llegando a alcanzar hasta 120 pulsaciones y obligando a suspender la experiencia para no poner en peligro su vida. Otra característica es que los testigos aseguran haber sufrido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, que sienten una rara sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero no recuerdan absolutamente nada o casi nada de ese lapso transcurrido. Lo interesante es que la mayoría de los supuestos abducidos a lo largo y ancho del planeta cuentan, sin conocerse entre sí, similares historias de los acontecimientos. Por su parte, el folclorista Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el que destacan 8 episodios clave. A saber, captura, examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofanía, regreso y consecuencias. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y sus propios criterios acerca de que se considera captura, examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofanía, regreso y consecuencias, hay un 84% de situaciones en los que el orden se cumple. Abducción en la antigüedad. A partir del argumento que desde el pasado más remoto, el ser humano ha tratado de expresar lo que veía de acuerdo con su entendimiento, relacionando las distintas manifestaciones con objetos conocidos, manteniendo de esta forma la semejanza con lo observado. Hay creyentes que postulan que si estos vehículos aéreos podrían haber sido tripulados, produciéndose el contacto con los eventuales observadores, y transmitiéndoles enseñanzas diversas. Así indican que cabe la posibilidad de que se les pudo haber llamado a estas naves vehículo de los dioses, carros de fuego, vímanas, discos solares, nubes de fuego, el bórax resplandeciente, nubes con ángeles en el Corán islámico, carro de flores en el Ramayana hinduista, escudo que vuela, luces cósmicas, perlas luminosas, discos solares, flechas ígneas, serpiente de las nubes, escudo yacente, esferas transparentes, y otros cientos de nombres en distintas culturas planetarias, como un posible ejemplo de las distintas naves aéreas que surcaban los cielos en épocas lejanas en el tiempo. Así, hay creyentes en el fenómeno de la abducción, que igualmente afirman también que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego a través los cuales ascendieron a los cielos. El caso del profeta Ezequiel, o de Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo, o incluso la Virgen María o el propio Jesucristo subiendo ambos al reino de Dios a través de una nube, hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual, sino que existió a través de los años, incluso en la más remota antigüedad. Frente a estos argumentos, los críticos, la comunidad científica y escépticos indican que la hipótesis de la abducción no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de fuego podrían ser metáforas para un relato religioso y no hay ninguna evidencia de que esos relatos deban ser interpretados de otra forma. Aunque para otros no se trataría de una explicación ad hoc, sino de un argumento desde la ignorancia, no se sabe con un 100% de seguridad a qué se refieren esas historias, por lo tanto tienen que tratarse de extraterrestres.
El argumento desde la ignorancia es aplicable a muchas de las afirmaciones de vida extraterrestre visitándonos. Regresiones hipnóticas. Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo psiquiatra estadounidense Leo Sprinkle, el hipnólogo y psiquiatra estadounidense Bertold Schwartz y el hipnólogo e ingeniero estadounidense James Arder, han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. Este último investigador llegó a estudiar 104 casos, de los cuales el 39% eran varones y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos. El 50% eran parados o trabajadores no especializados, un 10% oficinistas y alrededor de un 5% estudiantes universitarios. Lo que en líneas generales implica un nivel ocupacional o educativo relativamente elevado. Hay algo que sorprende en un primer momento en estos testimonios, el parecido que todos presentan entre sí, y al mismo tiempo lo parecido que son con las historias que se difunden en la televisión. Hasta tal punto es así porque, según dice el estudioso británico John Rivera en su obra The Evidence for Alien Abductions 1984, basándose solamente en relatos bien documentados ha podido construir un modelo de abducción, según el cual las personas abducidas pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados particularmente por el problema ovni. El escritor español Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por extraterrestres 1981, escribe: los sujetos, por lo general, recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, la más importante, ha sido borrada de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias, que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas. El problema es que la técnica de regresión hipnótica no es en absoluto fiable. La hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable y está demostrado que no es fiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos veraces. Peor todavía, en estado de hipnosis se tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un argumento en contra de la tesis ufológica de las abducciones. Así ocurrió en los Estados Unidos cuando de repente salieron a la luz toda una avalancha de supuestos casos en los que individuos sometidos a terapia hipnótica de repente parecieron recordar cómo en su infancia habían sido sometidos a todo tipo de vejaciones sexuales e incluso obligados a participar en actos satánicos por sus propios padres, descubriéndose posteriormente cuando la vida de dichos padres ya había sido arruinada por los medios de comunicación e incluso por sentencias condenatorias, que efectivamente todo era consecuencia de un falso recuerdo introducido mediante la terapia hipnótica. Aunque también hay que decir que esto no explica los supuestos sucesos de tiempo perdido y las supuestas marcas y o cicatrices en el cuerpo de los aparentemente abducidos, que por otra parte se pueden explicar con argumentos diferentes. Y pues eso es todo por mi parte, es lo único que tengo en mis manos y lo único que puedo sacar. El universo está lleno de misterios que el ser humano niega, y lo niega porque no quieren que haya vida en otros planetas, porque podrían acabarlos, y no me refiero a matarlos sino a acabarlos intelectualmente. Bueno, eso es todo, suscríbanse y pues es su criterio si quieren creer en la realidad o vivir cegados en su intelecto.